Oh my gosh. Bueno, hola a todos, hola Barcelona. Me presento, un gusto. Soy Diego Mayorga. Soy el productor. Bueno, todavía soy el productor de Nine Years of Shadows. Es un Metroidvania en pixel art que hicimos a lo largo de los últimos 5 años. Pero, este, también soy el codirector de Mariachi Legends. Entonces, yo estoy aquí ante ustedes hablando, pero realmente estoy representando muchas personas que han estado en el proyecto. Entonces, mucho de lo que voy a hablar es todo este poder que ha tenido todos estos diferentes artistas, estos diferentes diseñadores, gente de producción y demás. Entonces, yo solamente soy la cara bonita del día de hoy. Pero bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es Mariachi Legends, productos culturales en videojuegos. Entonces, pero bueno, ¿eso qué significa, no? O sea, porque creo que puede estar un poquito como abstracto de qué se va a tratar esta charla, pero vamos a adentrarnos un poquito en hablar acerca de lo que va a ser la cultura mexicana, cómo puede tener un impacto dentro de un producto cultural, que realmente un producto cultural, la definición sencilla, es que tiene que ser un elemento de entretenimiento que pueda exportar cultura, tal cual. Entonces, vamos a hablar también vale, gracias. Vamos a hablar también un poquito acerca del producto y cómo tenemos que hacer que el producto, por más cultural que pueda llegar a ser, también tiene que tener un rendimiento en el mercado, ¿no? O sea, no solamente puede ser cultura por cultura. Entonces, vamos a arrancar con este tráiler y nos vamos a adentrar. あなたのことはしっかりと見てるわよ、だってさ。何さ、あなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたのさ。パブロ、あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。Vale, pues ese fue el primer tráiler que sacamos de este proyecto. Es un Metroidvania en pixel art que tiene muchas inspiraciones obviamente en la cultura mexicana. Nuestro primer título se basaba mucho en fantasía, pero el segundo título lo queríamos hacer muy mexicano, muy nosotros. Entonces, pero bueno, vieron el tráiler y probablemente se están cuestionando una pregunta bastante sencilla, es ¿por qué la muerte está hablando en japonés, no? Es un producto mexicano y la muerte está tal cual, full japonés, ¿no? Y no les voy a contestar esa pregunta, la verdad. Así no, hasta el final. Creo que un poquito de la charla les va a dar la idea de por qué lo decidimos hacer así.
Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito acerca de qué va el juego y por qué es tan cultural. Entonces, hay este concepto que se le conoce como mexicanidad. La mexicanidad, ¿qué es? Son todos los elementos que un mexicano considera que lo hacen ser mexicano. Bastante sencillo. Entonces, son una serie de tradiciones, son una serie de costumbres y también involucran mucho el lenguaje. Entonces, algo que sucede y que nos percatamos de eso en este desarrollo es que la cultura mexicana está basada en la palabra mestizaje. Entonces, la tradición prehispánica que ha tenido México con toda la comunidad indígena, más la herencia española, ese choque cultural de dos culturas completamente diferentes generó una nueva cultura, que es la mexicana como tal. Pero lo que sucedió es que la cultura empezó a funcionar en que siempre ya el mexicano, dentro de su propia mexicanidad, va a intentar mezclar otras culturas por las diferentes personas que están llegando dentro del país. Entonces es un constante mestizaje, no solamente desde la herencia española, pero de otras tantas culturas que han llegado a integrarse dentro del país. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero pues hay cultura en todo México, ¿no? Porque es un país enorme, bueno, es el mapa, son 1.97 millones de kilómetros cuadrados, es vasto. Hay 32 estados, cada estado es muy diferente. Los estados de arriba pueden ser un tanto más áridos, mucho desierto. En las partes centrales hay mucha montaña. Tenemos obviamente mucho tema de costa, tenemos bosques, hay playa, o sea, hay de todo, ¿no? Y tenemos la fortuna de tener 62 pueblos indígenas dentro del país. Entonces, eso nos hace tener muchos elementos culturales que todavía se llegan a preservar de estas diferentes culturas. Entonces, bueno, obviamente tenemos la cultura que a ver, si alguien ve México, quizás va a pensar en tacos, o va a pensar en tequila, o va a pensar en diferentes cosas como gastronómicas, pero obviamente cada quien va a vivir la mexicanidad de manera muy personal. Entonces, eso significa que un equipo de mexicanos va a tener una combinación muy particular de lo que es la cultura mexicana tal cual. Entonces, eso es muy interesante porque cada quien va a tener un set de tradiciones y de referencias personales que ellos consideran que es México, que es cultura mexicana. Y eso está muy interesante porque este proyecto está siendo codirigido por el CEO de Halber, que es Miguel Jasón, que ha sido mi maestro en estos últimos años de desarrollo, y por su servidor. Entonces, a partir de que la dirección tiene a dos personajes, se vuelve también muy interesante cómo los dos tenemos visiones muy diferentes de lo que consideramos que es la cultura mexicana. Por de dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, etc. Entonces, por ejemplo, la familia de su madre es de un pueblo que se llama Mascota, está dentro del estado de Jalisco. Y Miguel creció viendo mucha arquitectura. Eso es una iglesia muy famosa de Mascota que se llama La Preciosa Sangre. Entonces él creció como viendo este tipo de arquitectura y este tipo de escenarios, ¿no? Y su padre, que es una persona sumamente fan de la música clásica, le inculcó mucho temas de piano y sabe mucho tema de melodías mexicanas a nivel piano y demás. Entonces eso fue un poquito como de la esencia que puede llegar a tener Miguel respecto a cultura. Y de mi parte, mi madre es muy, muy, muy fan de una película que se llama Macario. Es una película bastante vieja, pero fue la primera película que estuvo nominada a los premios de la Academia de los Óscares, por parte de México. Entonces yo también crecí viendo este tipo de películas. Y esta es una foto de Pedro Infante y Jorge Negrete. Son dos actores muy famosos de la época dorada del cine mexicano. Y ellos no solamente actuaban, sino que
se podría decir que eran mocatrices, la verdad. Porque eran como sex symbols hasta cierto punto, pero también actuaban, también cantaban. Y ellos, de una manera muy particular, hacían boleros, que es un género musical muy regional por parte de Latinoamérica. Y yo también crecí con eso. O sea, es la música que yo veía, que yo escuchaba, es el tipo de entretenimiento que mis padres consumieron. Entonces yo crecí un poco así. Entonces tenemos cosas como muy diferentes, Miguel y yo. Pero incluso, que este es Pablo, que es el director de arte. Pablo también tiene una propia versión de lo que para él representa cultura mexicana a nivel visual. Entonces, Pablo es muy, muy, muy fan de estos dos artistas, que está también muy interesante con todo este tema del mestizaje o el clash de cultura. La pintura de la izquierda es una pintura de Remedios Varo. Remedios Varo es una artista mexicana española. Entonces, ella misma también es un clash cultural. Y la otra pintura es Leonora Carrington, que también es una artista con doble nacionalidad. Ella es mexicana, pero también de británica. Entonces, también es un choque cultural. Y esos son unos grandes referentes visuales que tiene Pablo de lo que él considera que es representación cultural de pintura. Entonces, si obviamente le preguntas a otro artista, va a tener otros referentes de lo que él puede considerar, o ella puede considerar que es cultura mexicana visual, ¿no? Obviamente hay ciertos elementos muy propios de la cultura mexicana a nivel visual, como pueden llegar a ser los muralistas, como Orozco, Rivera. Pero por ejemplo, Rivera, o sea, Orozco tenía mucho tema de crítica social dentro de sus murales, también Rivera, pero Rivera también incluía ciertos elementos muy culturales de México, como es el caso de la Catrina, ¿no? O sea, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la muerte, pero la Catrina es sumamente representativo también de la cultura mexicana, a nivel visual es muy gráfico. Entonces, bueno, muchas representaciones que han estado impactando cómo los artistas están queriendo introducir las cosas dentro del juego. Y son detalles. Por ejemplo, eso es una referencia que utilizó uno de nuestros artistas, se llama Nacho. Nacho le gustaba mucho este tipo de piso, lo veía seguido en la casa de sus abuelos. Entonces él, cuando empezó a hacer los tiles para mariachi de una sección de la Tequilera, dijo, yo quiero representar eso, quiero representar lo que era la casa de mis abuelos con estos pequeños detalles, ¿no? Entonces ahí ven las baldosas, ese tipo de detallitos. Igual también dijo, a mí me gusta mucho la herrería mexicana y tengo un libro y quiero intentar agregar elementos, ¿no? Entonces son de esos detalles como muy personales de cada parte del equipo que embarran su propia versión de su mexicanidad dentro del proyecto. Entonces, eso es muy interesante porque la cultura genera más cultura. Y cuando estás haciendo un juego que está considerándose que es un producto cultural, hay algo muy interesante que es la co-creación. Tal cual son diferentes ideas que se están rebotando entre todo el equipo. O sea, no hay, obviamente dirección marca una pauta, pero no hay un límite respecto a lo que cada quien puede proponer o lo que cada quien puede considerar que puede ser valioso o representativo de México cultural. Entonces, algo que nos quedaba muy claro a nosotros como equipo, eso sí, es que queríamos dar una pequeña muestra de lo que es la gastronomía dentro de nuestro juego. Porque creo que, pues obviamente, los mexicanos, pues el picante, los tacos y demás, un poco famosos, ¿no? Entonces, obviamente, si piensan México, tacos, por supuesto. Ya dentro de la modernidad, pues creo que puedes encontrar una taquería en cualquier ciudad. Pero incluso los platillos muy tradicionales de México tienen temas que nacen desde las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el platillo de la izquierda se llama mole, que es un platillo que se lo daban a Moctezuma, que es una especie como de salsas, tiene chocolate, tiene muchas especias.
Y mole viene de muji, que es una palabra náhuatl, que tal cual significa como salsa especiada. Y del otro lado está el pozole, que viene de pozoli, también náhuatl, y es maíz. O sea, en México se consume mucho maíz y es una especie como de sopa. Entonces, bueno, eso lo usaban después de los sacrificios, hacían festines con pozole. Entonces, puedes llegar a ser como tan intrínseco mexicano prehispánico, pero al mismo tiempo, aquí empiezo a hablar un poquito otra vez del clash cultural. Esos son, yo creo que uno de los tacos más famosos de México, que son un taco al pastor. A lo mejor lo han escuchado, muy común. Y el fun fact es que el taco al pastor no lo inventó un mexicano. El taco al pastor se hace de esta manera. Y no sé si les suena. Sucede que hubo una comunidad libanesa que llegó a México y empezó a hacer mucha comunidad y ellos estaban cocinando shawarma. Entonces, pues para ellos era lo natural, pero utilizaban cordero. Y en México el cordero era muy poco común. Entonces, para eficientar costos, decidieron usar cerdo. Y voilà, tacos al pastor. Entonces, y es uno de los tacos más representativos del país. Entonces, pero viene a raíz de cultura libanesa, ¿no? Y luego ya salen otras cosas en México, por supuesto, como el birriamen, que son cosas ya, pues, que la gente le gusta inventarse por ahí. Ay, todo bien, todo bien. Y bueno, obviamente, ya a nivel pixel, ¿cómo se representa eso, no? De manera visual. Entonces dijimos, ok, queremos hacer alguna mecánica que tenga que ver con comida, que tenga que ver con recetas, pero pues obviamente queremos que se vea chulo, ¿no? O sea, que se vea bonito. Entonces estuvimos trabajando, ahí pueden ver mole, ahí está el mole tal cual con pollo, las tortillas, agua de Jamaica, churros, los tacos al pastor, una coca fría, por supuesto. Entonces, bueno. Y otro elemento que también nos quedaba muy claro como equipo, en unidad, que queríamos hablar, era acerca de la muerte. Porque creo que la muerte es algo muy especial para el mexicano. Obviamente, el Día de Muertos, súper representativo. Pero nosotros nos quisimos ir también a agarrar una referencia muy prehispánica de lo que también significó la muerte a lo largo de las culturas indígenas. Entonces, lo que están viendo ahí es la Coatlicue. La Coatlicue es la diosa de la muerte. Está representada por una mujer con una cabeza compuesta de 2 cabezas de serpiente, con un fajo de serpientes. Y la Coatlicue era súper venerada, le hacían sacrificios, o sea, era también la madre de todos los dioses. O sea, era una deidad muy representativa de México, que eventualmente tuvo un impacto en cómo nosotros dentro de México consideramos que es la muerte, que es algo muy natural. Y también nosotros quisimos representarlo, no solamente de esta manera muy gráfica, que ya esto tiene elementos más como la Catrina, pero sino también con ciertos detalles en pixel. Entonces, eso que ven es parte de la cantina que está dentro del pueblo, donde se puede interactuar en mariachi. Y el director de arte, Pablo, dijo, yo quiero agregar este detalle, o sea, porque realmente la muerte es la Coatlicue, pero también vamos a poner una escultura por ahí. Entonces, bueno, obviamente, Día de Muerto, súper importante. Toda esta parte de los altares y en México, particularmente en el estado de Michoacán, es una celebridad, o sea, es una festividad muy grande, que se festeja bastante y que hacen que todo se vea lleno de flores y más que un momento triste, es un momento de celebrar la muerte para recordar que estamos vivos. Y no nos asusta, ¿no? Entonces, bueno, pero eso también, estaba hablando un poquito como de las tradiciones, pero cómo se refleja en la modernidad, ¿no? Y algo que nos queda muy claro es que obviamente hay leyendas, hay tradiciones, hay cuentos, pero eso cómo se puede ver en la actualidad sin que pierda la esencia. Entonces empezamos a trabajar en diferentes versiones de cuentos que ha tenido y leyendas que ha tenido el folclore mexicano. Y han salido cosas muy interesantes.
De las que más me gustan, y a lo mejor han escuchado de esa leyenda, pero es la leyenda de La Llorona. Es famosa en México, de esta madre que sus hijos mueren y ahora ronda por las calles gritando, ¡ay, mis hijos! Entonces, por ejemplo, el enemigo que está hasta la derecha, esa es nuestra versión de La Llorona. Pero con sangre y está llorando y bueno, bastante gráfico. Entonces, bueno, pero no solamente hemos estado haciendo integraciones modernas de estas leyendas, sino que también, ¿qué es lo que consideramos que puede llegar a ser mexicano hoy en día? Entonces yo soy muy fan del drag y para mí también el drag ha representado mucha cultura mexicana hasta cierto punto. O sea, particularmente ciertas dragas en México que les gusta hacer drag muy folclórico. Entonces, eso es un boss. Todavía no lo super anunciamos, pero es un boss. Está inspirado en una draga mexicana que quiero mucho, que creo que tiene elementos muy, muy bonitos. Y son cosas nuevas. O sea, realmente no es como que cada persona pueda considerar que una drag queen es algo representativo de México, pero para mí lo es. Entonces, bueno, ahí está, la bonita animación. Y ya si nos vamos en el extent de incluso el nombre de Mariachi Legends, la palabra mariachi tiene muchas interpretaciones de dónde surge. Realmente no hay un acuerdo. Hay como unas 4 vertientes que plantean de dónde viene la palabra mariachi. Unos piensan que viene de una palabra también en náhuatl que significaba zapateo, porque es el tipo de música que utilizaban cuando había fiestas y zapateaban para bailar. Pero a mí la que me da mucha risa, sobre todo porque yo dejé de vivir en México desde el año pasado y ahora vivo en Francia, entonces pues escucho mucho el francés. Pero mucha gente también dice que mariachi viene de la palabra de mariage, que es boda, y era la música que utilizaban en las bodas. Entonces, una vez más, son palabras y es cultura que viene de una mezcla, porque también tuvimos intervención francesa en México. De hecho, el 5 de mayo, si es que les llega a sonar, es representativo de la batalla de Puebla, que era una batalla contra los franceses, porque querían hacer una intervención en la famosa guerra de los pasteles. Entonces, bueno, mucha cultura, muchos países, muchas cosas que decir. Pero bueno, ya hablando a nivel producto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, porque ahorita mostré cosas muy bonitas de lo que puede llegar a ser cultura representada en un producto de entretenimiento que es un videojuego y cómo lo representas en pixel, cómo lo puedes representar en algunas mecánicas, diferentes tradiciones y demás. Todo muy bonito. Pero eso, ¿cómo lo aterrizas en un producto? ¿No? O sea, porque al final, pues el producto tiene que vender. Entonces, obviamente, el producto puede llegar a tener un valor cultural, que es todo lo que acabamos de hablar. También puede tener un valor estético. Es un pixel art, es complejo, es muy atractivo. También puede tener un valor del género del juego, es un Metroidvania, o cualquier juego puede tener también su atractivo de su propio género. Pero, desafortunadamente estamos ahorita en un mundo saturado de contenido. Entonces, eso sucede que, y esta frase la decía Miguel, y probablemente van a decir que esto no hace sentido, estás repitiendo, ¿no? O sea, el contenido que mola es el bueno. Puede llegar a sonar como, pues la que gana, gana y la que pierde, pierde, ¿no? Pero lo que estaba yo hablando con Miguel cuando citó esta frase es que Miguel decía que puede llegar a tener mucho valor tu producto por lo estético, por lo cultural, por el género, por la música, por lo que tú quieras, pero si no es un buen juego, si no tiene buenas mecánicas implementadas, si no está considerando las diferentes vertientes, marketing, o sea, todo lo que es el empaque del producto y que la experiencia, el UX, absolutamente todo apunte a que vaya a ser un buen juego,
todo lo cultural y lo único que puede llegar a ser del producto, o sea, el uniqueness que puede llegar a ser eh, del valor cultural, se puede llegar a perder, porque no solamente tiene que ser un producto bonito, un producto cultural, tiene que ser un producto que sea bueno, ¿no? Que mole. Entonces eso es que sea único, no significa que sea bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y es algo que nos ha rondado por la mente en todos estos meses que hemos tenido de desarrollo. Entonces la realidad es que cuando quieres hacer un producto que tiene mucha vertiente cultural, tienes que tener estas dos realidades. Tiene que ser un producto cultural que satisfaga las referencias personales como equipo que tú quieres poner, que sean representativas de tu cultura, que también a los mexicanos, en nuestro caso, se sientan orgullosos de que estemos representando la cultura de esa manera, pero también tienes que cumplir el hecho de que tiene que ser un buen juego, que no sea aburrido. Entonces, eso sucede que son dos realidades y son dos operaciones súper separadas, porque una cosa es toda la parte cultural y puedes hacer research y puedes hacer, involucrar artistas para que representen cosas que tú consideras que son muy mexicanas, pero al mismo tiempo no puedes estar descuidando la parte intrínseca de que el producto tiene que llegar a ser bueno. Entonces, a veces puede llegar a pasar que te enfocas mucho en lo cultural y en representar y en hablar de todas estas cosas que son importantes, pero se empieza a descuidar las partes relevantes, que es pues que el juego se sienta bien, que el control funcione, que no tenga bugs, etcétera, etcétera. Entonces es una responsabilidad bastante grande. Y tengo la fortuna de conocer a los desarrolladores de este juego que se llama México 1921, que de hecho está aquí en el pabellón internacional. Y Paola, que es la directora del estudio, yo le preguntaba de, bueno, ¿y ustedes? Porque el juego es muy, muy histórico. Yo le preguntaba a ella, ¿tú cómo analizas que esto es, que ustedes están representando la cultura mexicana? Y su respuesta me dijo, es que en la década de los 20 en México sucedieron muchas cosas que eventualmente formaron muchos símbolos patrios de México. Entonces ella decía, para nosotros era importante hacer un juego que tuviera toda esta vanguardia moderna, pero de elementos sumamente históricos y que sea divertido. O sea, en plan que aprendes mientras juegas, ¿no? Y tienen muchos conectes con diferentes museos en México. Entonces es muy real como toda la información que están dando. Entonces para ella decía, para mí la representación que queremos lograr como equipo, comunidad, es hablar un poquito acerca de cómo surgieron todos estos símbolos en los 20. Entonces, así como ella quiso hacer algo súper histórico, nosotros queremos hacer un poquito de una mezcolanza entre gastronomía y la muerte, la dualidad que se vive en México, cultura prehispánica. Entonces, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera y puede representar la cultura como a cada quien le plazca. Pero ok, y ahora viene pues el gran ojo, ¿no? Ok, pues sí, pero ¿cómo haces un juego bueno, no? Pues realmente lo que nos hemos quedado muy claro es que no hay a veces un espacio considerado suficiente en estar haciendo iteraciones y playtest respecto a tus propias ideas de cómo estás combinando cultura con la jugabilidad. Entonces tienes que estar iterando, jugando, preguntando, para eventualmente tener un scope muy concreto de tu juego que esté balanceado entre lo cultural, mecánicas, arte, marketing y demás. Entonces, eso nos habla acerca de un reto, que es que el scope del producto, de tu producto cultural, que es un videojuego, tiene que hacer match con la realidad muy reciente que estamos viviendo, la comunidad indie, que es el miedo que existe en el mercado de inversión. Sobre todo porque ahorita los publishers están temerosos de los rendimientos de los juegos. Entonces, a veces cuando quieres hacer cultura, el scope puede llegar a crecer y te puedes empezar a enamorar de ciertas mecánicas y ciertas cosas, pero aquí lo difícil es que mediante toda la iteración y todo el playtest tienes que encontrar un buen punto medio donde hables de tu cultura
con un scope muy bien medido para poder contrarrestar el miedo en este mundo de inversión. Bueno, ahora sí, muy rápido. ¿Por qué hablaba japonés? México y Japón, a lo largo de los años, en entretenimiento, han tenido mucho involucramiento. Y creo que igual ha pasado mucho aquí en España, pero pues es que el anime es algo que se veía en la televisión libre, porque era lo que podía llegar. Entonces, creciendo, o sea, estos son como animes que veían incluso hasta mis padres, que ellos ni siquiera sabían que estaban viendo anime, pero estaban viendo anime. Candy Candy, Heidi, yo crecí viendo Sakura Card Captor, Dragon Ball Z, o sea, mucho anime, ¿no? Entonces, obviamente, el mercado mexicano está súper acostumbrado a mucha entretenimiento japonés y eventualmente, pues, incluso muchos migrantes japoneses llegaron a México y existe el famoso sushi kulichi, o sea, que es como una variante del sushi. O sea, hay como muchas cosas que ha hecho México respecto a Japón, pero a nivel de entretenimiento estamos muy alineados. O sea, en plan que yo incluso hasta me tatué algo de un anime, pues, o sea, porque ya es algo muy normal para nosotros, ¿no? Pero lo interesante es que también Japón, hasta cierto punto, empezó a integrar cosas importantes de la cultura mexicana en su propia cultura. Entonces esto es lucha libre, pero Japón también tiene lucha libre, lo cual es muy interesante. Entonces, y luego ya suceden cosas como estas, ¿no? Que es como Mariachi Ronin y demás. Entonces, bueno, una de nuestras referencias obviamente es Castlevania en estos juegos, particularmente Order of Ecclesia. Entonces, el hecho de que ya Castlevania era una referencia hacía muy natural que el propio empaque que teníamos para el marketing hiciera sentido en que la muerte hablara japonés. O sea, porque para el mexicano era claro. O sea, al inicio no hace sentido, pero al mismo tiempo hace todo el sentido del mundo. O sea, porque incluso a nivel, o sea, el producto y las referencias del producto hacen que match. Entonces, bueno, es como la justificación que tenemos. El empaque. Y justo hemos tenido como diferentes interacciones con otros artistas. Este artista japonés de manga justo dio una plática en Ciudad de México junto con nuestro equipo y decía, es que me impresiona realmente la cantidad de cultura que tienen. O sea, no veo y visito las pirámides, visito Teotihuacán y yo me quedo sin palabras. Y, o sea, siento que si Japón hiciera un anime de la conquista o demás, estaría increíble, ¿no? Entonces, incluso se sabe que hay mucho interés también como de la cultura mexicana dentro del entretenimiento. Tenemos Coco, tenemos Guacamole, o sea, hay como ciertos productos que son muy evidentes que son bastante atractivos. Entonces, pues nada. En fin. Esto fue un poquito de lo que quería hablar el día de hoy. Contarles un poquito acerca de ciertos detalles culturales que hemos intentado integrar dentro de nuestro juego. Contar un poquito acerca cómo nosotros también hemos vivido un poco el proceso de encontrar ese scope del producto para que pueda llegar a ser rentable. Y pues nada, seguimos en desarrollo, estamos muy emocionados. Los mariachis, que son esta banda de criminales, están listos, bueno, están cocinándose, para que todo el mundo pueda llegar a derrotarlos. Y pues nada, esto fue nuestro último trailer.
Tu familia no merece pagar estas consecuencias. ¿Qué quieres conmigo? Pues nada, muchas gracias. Creo que queda un momento para preguntas, ¿verdad? Sí. Así que no sé si alguien quiera preguntarme algo. Ahí va el micrófono, creo. Me sabe mal si lo has respondido antes porque vine un poquito tarde, pero he visto que también hay mucho con el tarot. Sí. ¿Lo has explicado antes o te... No, no lo he explicado. Vale, ¿tiene alguna importancia así de decir por qué los personajes son cartas de tarot y todo el rollo? Bueno, como tal, los personajes no son. O sea, existe el tarot, realmente. Y de hecho, ahí viene otra parte como de la mezcla que tenemos culturalmente en México y creo que en muchos lugares. Creo que aquí también estaban leyendo el tarot, estaban tirando las cartas. Entonces creo que el tarot es una parte cultural que ha impactado mucho en México también. O sea, muchísimas amigas mías también me han leído las cartas y el director de arte de mí nos emocionaba tener una parte como de lo que se puede considerar magia dentro de México. Entonces, en Mariachi lo que estamos queriendo hacer es que la muerte tiene estas cartas y ella te quiere leer. La primera vez que te la encuentras, te las lee. Y eso impacta en la clase de upgrades que tienes. Entonces, es una dinámica que tal cual fue como un gusto muy personal por parte del director de arte y mío, porque, bueno, yo también, Sakura Card Captor, yo quería cartas, yo súper quería cartas. Entonces fue un poquito de eso. Y sí, como este elemento como de magia. Ah, qué guay. ¿Y tenéis tiempo para la demo? Digamos, ¿de cuándo sale? Ahorita no contesto ese tipo de preguntas muy difíciles. Vale, perdón. No te preocupes, no. Todavía no. Sí tenemos ya un demo, pero han cambiado muchas cosas en los últimos meses. Sobre todo también, digo, a nuestros backers de Kickstarter les anunciamos eso como en febrero o marzo, pero... Sí, es que soy backer. Vale, pues entonces a lo mejor ya sabrás que nos separamos de nuestro publisher anterior. Entonces ahorita que estamos como en la nueva búsqueda, no queremos sacar un demo nomás por nomás. Sobre todo porque como ya también han cambiado muchas cosas del juego, queremos ser como muy cuidadosos del demo que queremos presentarles. Entonces, todavía no tenemos como la fecha muy fija. Queremos primero terminar de resolver el tema del publisher. Que un beso a Miguel, donde quiera que esté en México, porque es la persona que ha estado tal cual manejando toda la parte compleja de los publishers. Pero cuando tengamos cualquier información, les vamos a hacer saber. Vale, muchísimas gracias. No, a ti. Yo tengo una pregunta sobre... En México tenéis mucha cultura y es muy popular, digamos. Mucha gente la conoce, el país es muy grande, ¿no?
¿De la qué, Pero, perdón? ¿qué? ¿De la qué, perdón? No digo, la cultura que es como muy conocida por todo el pueblo y el país es muy grande y también fuera del país, también como has dicho, los japoneses e incluso Estados Unidos también tiene mucha influencia. Sí, sí, sí. Pero este tipo de productos, eh, ¿realmente creéis que se pueden hacer en quizá países como, digamos, no solamente aquí, sino también, por ejemplo, Filipinas o algunos otros países que su cultura ha sido un poco, digamos, oprimida por otros países? Que yo tengo bastantes amigos que son de ahí, de Filipinas, y me han comentado que hay mucho, la mayoría de gente habla ya solo inglés y todo eso, entonces, básicamente Yo siento, obviamente, estoy hablando un poco desde mi privilegio de la cultura mexicana, pero cada cultura, o sea, tú al ser un miembro cultural de un país, tienes, a pesar de que el contexto puede llegar a ser muy severo, hay elementos muy intrínsecos que no tiene que ser algo como flashy, grande, que lo hacen ser cultura. Entonces, cultura puede llegar a ser desde, como por ejemplo, ¿no? O sea, detalles mínimos desde baldosas en el piso hasta cosas muchísimo más complejas como platillos prehispánicos para nosotros y las pirámides y demás, ¿no? Entonces, siento que cada cultura, tú siendo miembro o integrante de un país, puedes llegar a identificar cuáles son esos elementos culturales que tú al menos como desarrollador, si es que quieres hacer un producto cultural, consideras que reflejan la cultura local que tienes. Entonces, obviamente quizás el contexto hace que pueda llegar a ser un poco más difícil encontrar esos elementos, pero estoy seguro que, o sea, los encuentras, pues. Ok. A ver, es una pregunta, la verdad, que me llevo haciendo desde que vi el tráiler desde hace tiempo. ¿Estará doblado al español de España? Ah, qué buena pregunta. La mayor pelea de YouTube, la guerra mundial en YouTube, básicamente. No creo, no. Español latino. Bueno, a ver, tiene sentido, pero de algún lado viene nada. En verdad me da igual ese debate, pero tenía que soltarlo. No, digo, creo que a ver, y aquí viene un poco acerca relacionado con el tema del producto. O sea, temas de doblaje, localización y demás. Si el mercado lo exige, se hace. Si el mercado no lo exige, no se hace. Bueno, eso es típico de primero de capitalismo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más inteligente? Si me animo yo, animo a los demás. ¿No? Ah, mira, atrás. Ah, vale. Allá voy. Hola, buenas. ¿Se me oye? ¿Sí? Ok. Quería preguntar respecto a lo que habías comentado al principio sobre la gran pregunta de por qué la muerte hablaba en japonés. ¿Podría ser también que uno de los motivos de que decidierais eso fuera el hecho de acercar el producto, al ser un producto cultural y tan vuestro, intentar acercarlo a otras culturas como puede ser, por ejemplo, la japonesa, que también bebe mucho del tema de los Metroidvania? Totalmente, totalmente. Es que cuando tus referencias son muy claras y consideras cuál va a ser como el mix de cosas que vas a querer involucrar, cuando empiezas a hablar de marketing, sobre todo en trailers y demás, empieza a ser muy claro como los choques culturales, bueno, para nosotros. O sea, era muy claro qué
clase de choques culturales íbamos a tener. Entonces, por ejemplo, o sea, hay muchas secciones del juego que hay elementos un tanto españoles, de hecho. Entonces a mí ya tengo muy claro en qué partes se nota mucho toda esa herencia española que tiene México. Pero cuando ya hablamos de macro referencias, que en este caso, como bien decías, de que, bueno, pues los Metroidvanias, los japoneses, pues bueno, Castlevania, ahí está, ¿no? Y para nosotros es una de las mayores referencias que tenemos para mariachi. Entonces, el hecho de que ya nuestro producto, o sea, como producto, como macro producto, como ya estamos referenciándolo a algo que es sumamente japonés, y además estamos queriendo hacer como esta estética, bueno, ya después con el segundo tráiler, como el pequeño anime que se hizo y demás de intro, y con toda esta justificación de que en México le mola muchísimo todo lo japonés, para nosotros dijimos, pues es que es una clara indicación de que estas dos culturas se hablan entre sí. Entonces, obviamente hay una parte importante que es el impacto, que eso también para marketing ayudaba muchísimo, pero, porque sí, o sea, estás Mariachi Legends y, o sea, ¿sabes? O sea, generas impacto y obviamente eso ayuda bastante, pero realmente es que la justificación ayudó, bueno, la manera en la que realmente lo visualizamos es que el empaque hace mucho sentido porque ya el producto está pensado en que combina las dos culturas, entre otras, pues. Pero lo japonés se hace bastante, o sea, entró como mantequilla, tal cual. Pero bueno, sí, tal cual. Vale. Pregunta, ¿no? Pues ya está. Pues yo... Hola, encantada. Hola. Cuando he visto el tráiler he pensado automáticamente en Pedro Páramo y en el realismo mágico. No sé si has dicho antes algo de eso o si es una influencia para el desarrollo, al menos algo artístico, pero... ¿Puedes repetir tu pregunta? Pedro Páramo, Juan Rulfo. Ajá. El libro. Claro. Sí. Ajá. Cuando he visto el tráiler automáticamente he pensado en eso y lo que Ya. es el realismo mágico, que pienso que ha sido una de las inspiraciones culturales que podría haber, sobre todo en el arte, ¿no? Pablo, nuestro director de arte, junto con Humberto, según yo, son muy fans del libro. Entonces, creo que para ellos han estado intentando construir Santa Mascota. O sea, porque, por ejemplo, o sea, el pueblo se llama Santa Mascota. O sea, no existe Santa Mascota, pero agarramos el pueblo donde es la mamá de Miguel, que es mascota, le pusimos una santa por ahí, entonces ya Santa Mascota. Pero muchos de los elementos que tiene el pueblo son varios como... ¿Cómo decirlo? Es como una mezcolanza de diferentes elementos de diferentes estados que tenemos en México, como lo que estamos visualizando para Santa Mascota, pero mucho como del feeling que queremos agregar, sí tiene algunos detalles de Pedro Páramo. Entonces creo que también ayudó mucho que el tráiler lo refleja un poquito. Pero bueno, ya cuando juegues y estés en Santa Mascota, me dirás qué tanto se acercó. Por supuesto, pero vamos, la primera impresión ha sido esa, así que conseguido. No, pues está perfecto, está perfecto. Un placer. Bueno, voy a estar por acá, voy a estar todavía en la feria todo el día de hoy, también voy a estar el día de mañana, así que si alguien más quiere acercarse, me quiere preguntar algo, cualquier cosa, soy un libro abierto en lo que se pueda, así que les agradezco mucho, cualquier cosa, pues nos pueden seguir en las redes y gracias por escuchar.